Yo pensé que había aprendido a soltar hasta que Dios me llevó a un lugar donde ya no podía sostener nada en mis fuerzas, en mi voluntad y en mis manos. Esto es Enfrentando mis heridas. Hoy este capítulo especial de la apertura de este video, de esta serie de Enfrentando mis heridas, les abro mi corazón desde lo más profundo y contarles un poco de mi historia y por qué yo salí así tan rápido de Sincelejo para Barranquilla, que fue un cambio sumamente extremo. Sé que es muy difícil muchas veces soltar. Sé que muchas veces es difícil huir y avanzar con todos los recuerdos, con todas las memorias, con todas las personas y con todos los planes y propósitos que tú quisiste levantar en un lugar donde ya Dios te había dicho, ya no hay nada que hacer ahí. Ya tú cumpliste tu ciclo, ya es necesario que te muevas y avances. Y así es mi historia. Yo soy Carla Marcela Escobar y esto es Enfrentando mis heridas, floreciendo en el desierto. Así que, hermosa familia, no es más decirles que siéntense cómodos porque sé que esta historia les va a edificar y les va a ayudar en su proceso y en su desierto, porque estamos en una nueva temporada. Estamos en una temporada de florecer, de reverdecer, pero en medio del desierto Dios también lo puede hacer. Hermosa familia, yo les cuento desde mi historia, desde lo que he estado viviendo. Yo salí de la ciudad de Sincelejo el 7 de octubre. Mi papá, yo me gradué el 29 de septiembre y mi papá se puso muy mal. Ya para mi grado mi papá estaba un poquito complicado de salud, pero estaba en su diálisis. Y él no pudo viajar para mi grado porque mi papá es un paciente de diálisis, que le hacen diálisis hace 11 años y él está en ese proceso. Así que por tales razones mi papá no pudo viajar. Yo en ese entonces tenía 3 años sin ver a mi papá. Y ustedes se preguntan, ¿cómo es posible que a ella tenga 3 años sin haber visto a su papá? Sí, es posible. Pero no fue porque así yo lo quise. Fue porque realmente Dios lo permitió. Porque en esos 3 años que yo no vi a mi papá, yo estaba conociendo al Señor, siendo sanada, restaurada y enfrentándome a una vida que yo no quería tocar, a unas heridas que yo no quería tocar. Entonces, en esos 3 años Dios me procesó, Dios sanó muchas cosas que estaban fracturadas, pero eso no terminaba ahí. Eso apenas comenzaba. El irme no significaba soltar. Soltar aprendí cuando llegué. Cuando yo me enfrenté a la realidad. Yo duré como 2 meses sin congregarme por dirección de Dios, no porque yo lo quise, yo intenté congregarme, pero Dios él solo quería tratar mi vida en la intimidad. Y sé que es importante para nosotros como hijos del Padre Celestial congregarse, pero más importante es para nuestro Padre Celestial tratar las heridas en la intimidad, que aprendamos a escuchar su voz, que aprendamos a conocerlo, que aprendamos a entender su propósito desde la palabra que conocemos en la intimidad. Así que esto es un tiempo donde aprendí a soltar cuando yo no quería. Me tocó soltar amistades, me tocó soltar lugares que había construido, por decirlo de esa manera, relaciones que había construido, es la palabra, familias con las que había hecho un vínculo muy fuerte, amistades con las que había hecho un vínculo muy fuerte. Y fue todo así. Yo quería participar en mi propia voluntad, hacer mis propios planes. Ya había planes de levantar el consultorio, había un socio y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando yo me metí nuevamente inclusive al ministerio de danza. Yo recuerdo que yo iba a hacer la danza para el aniversario, pero cuando todas esas emociones me envolvieron, algo dentro de mí como que no se sentía plena con esas decisiones, así que decidí apartarme en ayuno y empezar a bajar las voces de mi mente, de mis emociones y de mi propia voluntad para escuchar la voz del Padre Celestial. Y así fue. En una madrugada recuerdo yo que me levanté y empecé a orar y a proclamar y a pedirle respuesta al Señor. Y como un silbo apacible, su voz llegó.
y me dijo, a todo lo que le dijiste que sí, tienes que decirle que no. Pero yo no obedecí, no sabía cómo decirle que no a esas oportunidades, no sabía cómo decirle que no a salirme del ministerio donde crecí también espiritualmente, pero era la voz del Padre, yo tenía que obedecer. Pero Dios en su infinita misericordia, perdón, Dios en su infinita misericordia me permitió aprender a decir que no en ese momento. Y yo le dije al socio que tenía para el consultorio que yo tenía que irme, que tenía que dejar las cosas. Hablé con mi líder de danza y un momento a otro la gente pensaba que yo iba a regresar a Sincelejo después que mi papá se recuperara, pero no. Las personas no sabían que ya yo había cumplido mi ciclo en esa ciudad, con las personas, con el ministerio, con la iglesia, con todo lo que me relacionaba a nivel ministerial, inclusive familiar. Entonces son cosas en las que yo empecé a soltar, pero no cuando me fui, sino cuando llegué aquí a Soledad. Fue muy duro, fueron los primeros meses, lo que fue octubre, noviembre, para mí fue duro, o sea, encontrarme con la realidad de conocer a mi papá, por decirlo así. Yo conocí a mi papá, sino que yo nunca había convivido con mi papá, y mucho menos con su temperamento, con su carácter, con su forma de ser. Quien había lidiado con eso eran sus hermanos y ellos no soportaban a mi papá, por decirlo así de esa manera. Así que yo tenía que conocer a mi papá y que mi papá me conociera a mí como hija y yo verlo a él como padre, porque realmente yo estaba como distante de él y no me sentía así como que con una súper relación con mi papá. Entonces ahí fue donde el padre empezó a procesar, cuando él estaba en UCI, porque mi papá entró en UCI, mi papá se estaba ahogando, se estaba asfixiando, tenía presiones arteriales muy altas de 230, 240 y le dio un infarto, pero fue leve, que gracias a Dios hoy en día la puede contar. Y mi papá entra a UCI y mi papá dura 21 días en UCI y ese fue de ir y viajar de un lugar a otro porque el hospital donde lo habían trasladado quedaba casi a 1 hora, eran como 40, 45 minutos como mucho. Entonces era levantarse temprano o viajar en la tarde, ir a visitarlo, estar con él, compartir. Y eso a mí también me estaba cansando y ya yo no podía más. Y ese Señor, ¿qué está pasando? Siento que me estoy cansando, siento que me estoy apagando. Espiritualmente sentía que estaba peleando con mis fuerzas y fue así. Estaba peleando con mis fuerzas. Estaba queriendo hacer las cosas a mi manera y como yo creía que era mejor. Hasta que el Padre me enseñó que no. Miren, yo aprendí algo y es que Dios te puede llevar a un lugar seco, incómodo, un lugar como que pareciera que no tuviera vida, pero en ese lugar es donde Él escoge para llevarnos a florecer. Y eso parecía este lugar, eso parecía mi relación con mi papá, con mi familia y con el entorno donde el Padre Celestial me estaba introduciendo. Yo al principio estaba como muy recia, por decirlo de manera, como que muy distante de querer venir nuevamente a este barrio. Este barrio es un tanto peligroso de una manera u otra. Se ven muchas cosas, droga, prostitución, mucho asesinato también, robos y cosas así. Entonces yo no me quería venir para acá y yo estaba como que no quiero volver. Y mi tía me dijo como que, niña, pero tienes que hacerlo, o sea, por 15 días y si alguna cosa te regresas. Pero en efecto, Dios no me dejó regresar. Yo tenía que quedarme con mi papá, convivir con él, aprender a amarlo, a cuidarlo, a respetarlo y a honrarlo. Entonces ahí es cuando tú dices, esto parece un caos, parece un lugar sin vida, parece que aquí no va a suceder nada, pero eso solamente era el principio del proceso hermoso que el Padre Celestial estaba formando tanto en mi papá como en mi mamá, como en el entorno donde nosotros estábamos. Así que si tú sientes que el lugar donde tú te encuentras en este momento parece sin vida, parece que no hay propósito, parece que todo está seco, árido, no te preocupes. Si el Padre Celestial fue quien te posicionó en ese lugar, ahí en ese lugar es donde vas a florecer. Porque de donde Dios te pone, ahí floreces y das fruto. Así que fue una parte de mi proceso al principio. Y cuando todo como que comenzó así a continuar, yo me encontraba con la
con la cruda realidad de no trabajar, de no tener un empleo, porque esta chica se había recién graduado y se encontraba con las expectativas de empezar a mandar hojas de vida, de porque aquí había más empleo, aquí había más oportunidades y todas esas cosas. Pero yo me encontré con la realidad. El Padre Celestial no quería eso para mi vida en estos momentos. Él quería que me enfocara en su propósito, pero a mí se me había olvidado, se me habían cruzado los cables, se me había olvidado que yo había renunciado a mi carrera y no que la iba a dejar de ejercer, sino que había entregado el de trabajar y laborar desde mi carrera, sino que me iba a enfocar en mi propósito. En ese aspecto como que fue bastante duro el choque de expectativa versus realidad. Y a mí me tocó esa parte, expectativa versus realidad. Así que mis expectativas eran unas y la realidad de Dios y la verdad de Él era otra. Yo creía que iba a trabajar, que iba a conseguir un buen empleo, que iba a empezar a ahorrar, porque a mí el Padre Celestial me había dicho, el año pasado no vas a trabajar en tu carrera, pero el otro año te voy a abrir una puerta. Pero Él no me dijo en qué tiempo, ni en qué momento, ni qué mes, ni qué día. Entonces es como que uno piensa acá, debe ser en estos primeros meses, Dios me va a abrir una puerta, y uno insiste y ora, pero no era en ese tiempo. Entonces es como que te chocas con la realidad de que no es a nuestro tiempo, a nuestra manera, sino cuando a Él le place y como Él le place. Así que eso, algo que también sucedió fue que yo quería tomar el control de mi vida, de mis cosas, de mis decisiones, de cómo tenía que sanar las heridas, de cómo quería las cosas, pero Dios me enseñaba a soltar el control, de que yo no tengo el control de todas las situaciones, de que yo no tengo el control de todas las cosas y que a mi modo no se iban a solucionar, de que a mi modo nunca iba a encontrar la respuesta. Así que aprendí en el transcurso de los meses a soltar el control, porque ¿qué pasó? Yo me estaba amargando, muchachos. Yo estaba creando una raíz, creé una raíz de amargura. Todo me fastidiaba, cocinar me fastidiaba, barrer, trapear, organizar la casa, todo me fastidiaba. Y era porque las expectativas que yo tenía, más la realidad que estaba viviendo y que estaba pasando con mi papá y con las cosas de la casa, eran súper fuertes. Y yo choqué con eso, que yo lloraba, o sea, literal, yo lloraba. Nadie se enteraba que yo lloraba, pero a mí me estaba dando duro el desprenderme de las cosas de allá de Sincelejo, de pasar más en contacto con mi mamá, y eso a mí también me dolió muchísimo, porque yo con mi mamá soy muy unida, somos bastante unidas, entonces eso también fue fuerte. Entonces eso, el soltar el control de que no vas a cambiar a tu papá a tu manera, no vas a cambiar a tu papá tus fuerzas, no vas a cambiar a las personas que te rodean a la manera que tú lo crees, y yo empecé a soltar. Cuando yo entrego esa raíz de amargura, entrego ese resentimiento que creé, esas cosas que se estaban formando dentro de mí, el Señor empezó a trabajar en mi papá, y de una manera. Porque ¿qué pasa? Mi papá, bueno, paréntesis, hay algo que es que mi papá era consumidor de marihuana. Entonces, él estaba en su tiempo de abstinencia, y eso fue un proceso también que yo viví con él bastante fuerte, y que en una noche, de verdad en una noche, le dio una crisis y empezamos a orar y a orar y a orar, y él empezó a hablar en lenguas. O sea, el Señor lo bautizó en lenguas, y todos esos yugos, yo veía como las cadenas de drogadicción y todas esas cosas se quebrantaban a través del fuego del Espíritu Santo. Cierro paréntesis y después le cuento esa historia porque no quiero adelantarme. ¿Qué pasó? Que Dios empieza a confrontar las partes internas de mí. O sea, literal, esa parte interna donde, o sea, tengo que llevarte a la raíz de absolutamente todo, el por qué tú eres así, el por qué tú piensas así, por qué tú reaccionas de esa manera, por qué tú caminas, actúas y tienes estas actitudes. Mire, cuando yo empiezo a conocer a mi papá, yo tomo un respiro, porque yo decía, yo soy igualita a mi papá.
Mira, una cosa era que a mí me dijeran que yo me parezco a mi papá. Mira, a mí no me podían decir que yo me parecía a mi papá porque eso era una ofensa para mí. Y empezaron a decirme, tú caminas como tu papá, tú comes como tu papá, tú hablas, que no sé qué tú. Y yo, a mí no me gusta. Cuando a mí misma me decían de mi mamá, perfecto, porque es que con mi papá yo no crecí. O sea, ustedes me van a entender, yo no crecí con mi papá. Entonces, eso generó un choque dentro de mí. Y yo me encontré con mi papá de una manera que yo digo, Dios mío, ahora entiendo por qué yo soy así de respondona, porque yo me airo rápido, porque no controlo mis emociones, porque yo malgasto mi plata, porque yo financieramente yo no era estable, o porque yo era así con las emociones, porque tenía estas heridas. O sea, la mayoría de cosas las estaba arrastrando de mi papá. Y el Señor me llevó a la raíz de eso para que empezara a sanarlo y a cortar con eso. Entonces, ese es el proceso en el que el Señor me lleva en este desierto, que yo lo llamo desierto, porque fue un proceso muy fuerte. O sea, fue donde Dios empezó a aplastar mi ego, aplastar mis propios pensamientos, aplastar mi forma de ver las cosas, aplastar mi manera. Porque es que estaba pensando, ¿por qué ego? Porque yo estaba pensando en el yo me siento así, yo fui la que me tuve que venir para acá, yo fui la que tuve que asumir esta responsabilidad, yo. Pero yo no estaba pensando en mi papá. Y el Señor me hizo, venga para acá. Y el Señor me llevó a cómo se sentía mi papá en ese momento, en el proceso en el que mi papá estaba de la droga y de estas cosas. Entonces, ahí entendí. Tu papá, y el Espíritu Santo me enseña así, tu papá también se siente así, y así, y así, y así. Y eso tú no lo has visto, porque estás enfrascada en el yo, en tú. Entonces mi ego estaba, o sea, el ego no significa que te las creas. El ego también es cuando piensas en ti solamente, y yo estaba pensando solamente en mi situación, en cómo yo me estaba sintiendo, en cómo yo estaba enfrentando las cosas, en cómo me estaba doliendo a mí, pero yo no estaba pensando en cómo le estaba doliendo a mi papá y en cómo estaba viviendo mi papá la situación. Es ese proceso, Dios me lleva a la raíz de ver todo desde una perspectiva totalmente diferente. Entonces ahí es cuando yo comprendo, ok, aquí está la raíz del asunto y por qué me siento tan amargada. Cuando yo empiezo a renunciar a eso, mi forma de ver las cosas cambia. Mi forma de, ya yo no respondía, o sea, obviamente no es que todo sea perfecto, no. Hay situaciones pero hoy en día ya yo no respondo como antes. Ya yo no grito o alzo la voz o ya no respeto a mi papá como le respetaba antes, porque yo antes, o sea, yo corregía a mi papá delante de la gente, o sea, le hablaba de la verdad de la palabra, pero no era la forma en que yo se lo tenía que hacer ver. Yo quería que mi papá dejara de escuchar música, que mi papá dejara de hablar así, que mi papá dejara de actuar de esta manera. O sea, yo quería que mi papá cambiara de la noche a la mañana. Y el Señor me hizo ver, oye, tú no cambiaste de la noche a la mañana, tú todavía estás en un proceso también. Porque aquí le exiges a él que él cambie, porque eso es un proceso, Carla Marcela, y tú tienes que entender ese proceso. Entonces, yo no sé si te ha pasado o si estás pasando por esta situación de que hay momentos de tu vida en los que tú quieres cambiar todo. Tú quieres que tu familia sea transformada, tú quieres que la palabra llegue al evangelio, bueno, que el evangelio llegue a tu casa, que tu papá deje de hablar así, o sea, tú quieres que todo suceda como a ti quieres que él te pasa por la mente, pero no, es al tiempo del Padre Celestial, porque cada proceso que tiene con la persona lo lleva a una transformación totalmente diferente. Entonces, Dios me lleva a que se empiece a revelar mi dependencia, me empieza a revelar heridas profundas, el por qué yo era así, el por qué yo tenía este tipo de patrones en mi vida, y todo venía de mi papá. Así mismo pasó con mi mamá y ahora tenía que pasar con mi papá. Dios no solamente quería cambiar mi entorno, Dios quería sanar mi raíz. Con toda esta situación de mi papá, Dios no solamente quería cambiar mi situación, mis pensamientos, mis actitudes, sino que llevarme a la raíz del asunto, el por qué yo era así, por qué yo tenía estas diferencias con mi papá. Porque es que a mi papá le gustaba una cosa y a mí no me gustaba. Y yo le decía, a mí lo que no me gusta yo no lo cocino. Pero, ¿sabes qué aprendí? Tu bien a mi costo. Y eso lo aprendí con mi papá. Tu bien a mi costo. Tal vez a ti te gusta, pero a mí no me gusta. Pero por
amor a ti. Yo tengo que sufrir eso que a mí no me gusta para que tú te sientas bien. Y eso es amor también. Y el Señor me enseñaba esa clase de honra, esa clase de amor, esa clase de entregar, aunque tú no quisieras, de obedecer, de, ¿cómo se le llama eso? Sí, de honrar. Porque esa es una honra, esa es una forma de tú decirle a tu padre de cómo es que tú quieres llevar las cosas. Entonces, ahí es donde hay ese choque. Pero ahí es donde aprendes, en la prensa, en donde Dios te empieza a revelar cómo es que tienen que suceder las cosas a la manera de Él. Miren, pasó algo que es que, ahora pasando a otro punto, ya saliéndolo de mi papá, porque bueno, pasó lo de mi papá, la formación de carácter, de aprender a amar, aprender a perdonar a mi papá, aprender a conocerlo, aprender a sanar muchas cosas que yo desconocía. Y no me voy a la profundidad porque créanme que no termino. Y ya para terminar estos 2 puntos que me faltan, yo como fisioterapeuta, yo tenía muchas expectativas como fisioterapeuta. Y no quiere decir que de pronto no hice un trabajo como fisio, pero no me enfoqué en eso. O ese no fue el enfoque que Dios quería llevar. Aquí me tocó empezar de cero. Yo soy una persona emprendedora y me considero que Dios me ha hecho una mujer empresaria. En el nombre de Jesús soy una empresaria y la tomo esa palabra. Pero cuando el Señor me lleva a empezar de cero es un entorno diferente, personas completamente diferentes, cultura totalmente diferente y personas que yo no conocía o formas de ser que yo no conocía. Y acá yo empecé un emprendimiento de panes. Y entonces sí, yo allá en Cincelejo vendía postre, queso, suero y cosas así, aguacate, pero acá yo empecé a vender panes. Entonces fue algo bastante fuerte y yo decía, pero yo en qué vendo, yo no me quiero quedar quieta porque a mí no me gustaba quedarme quieta. Y decía, no estoy trabajando, pero algo tengo que hacer. Y se me vino a mi mente, panes, ok. Y yo empecé a vender panes aquí en la casa, pero yo veía que eso no se estaba vendiendo y algo vino a mi mente y me llené de valentía para empezar a ofrecer con miedo. O sea, no les digo que no, yo tenía internamente pena y miedo y temor, porque yo estaba empezando de nuevo, no conocía a la gente y no sé cómo iban a reaccionar. Así que yo empecé a ofrecer los panes en cada casa del barrio que yo conocía, de las partes que yo conocía, de donde yo sabía que me podía direccionar. Y yo ofrecí y empecé a vender y me compraban al principio me compraban 10 paquetes, 12 paquetes y me quedan como 8 paquetes de panes. Yo vendía al principio 20 paquetes. Y cuando yo empiezo a recorrer los barrios, el Señor me dice, Cruz, o sea, rompe tus límites. Porque resulta y pasa que yo no he pasado de un barrio, porque para allá yo no conocía, me era desconocido. Pero el Señor quería romper esos límites y llevarme a lo desconocido, pero puesta la confianza en Él, sabiendo que Él me iba a proteger, que me iba a cuidar y que me iba a proveer. Cuando yo empiezo a romper ese límite, el Señor me abre puertas y empiezan a comprarme más panes, empiezan a conocerme más y yo empiezo a conocer también el entorno. Y ahí es cuando el Padre me habla de su propósito a través de la venta de los panes. Y yo, Dios mío. Pero eso, mire, yo les voy a decir algo. Hermano, eso fue duro. Yo lloraba porque había momentos en que no vendía y yo lloraba en el camino y decía, Señor, dame fuerza, porque la bolsa pesaba. Decía, dame fuerza. A veces vendía con sol caliente o una tarde fresca pero hacía calor. O sea, había momentos y decía, Señor, dame fuerza, que yo me siento cansada, me siento agotada, provéeme, Señor, toca la puerta. Y se me salían las lágrimas, a veces se me hacían llagas en los pies y allí el Señor me hablaba. Entonces, como que yo caminé la cruz recibiendo golpes con el madero para darle salvación. Y ahí me vino como que padeceremos juntamente con Cristo, pero conjuntamente seremos glorificados. Entonces, ahí fue cuando el Señor empezó a mostrarme su diseño y era llevar su evangelio a las familias de ese barrio. Y yo empecé a conocer muchas personas, me empezaron a recibir en sus casas, empecé a familiarizar porque, o sea, yo soy muy extrovertida y esas cosas. Entonces, ahí fue cuando yo entendí su propósito, que no era mi manera que se iba a establecer su propósito, era su manera. ¿Por qué? Porque Dios no estaba interesado en posicionarme, Dios estaba interesado en procesarme. Dios no estaba interesado simplemente en que yo tuviera un empleo, sino en que su propósito se cumpliera a cabalidad a través de mi vida.
Y si su propósito se iba a cumplir de esta manera, que se cumpliera. Y tenía que entenderlo, tenía que pasar por ese proceso, tenía que bajarme el ego, llevarme a humillarme a su presencia, reconocer que no era mi modo, que no era mi tiempo, que no era mi manera, que no era como yo quería, sino que era a su manera. Tanto que me estaba enseñando a bajar el ego, al yo, a mi manera de ser, como me estaba enseñando a reconocerlo, que la dependencia venía de él. Y así él me habló: Carla, yo te estoy enseñando a no depender de un empleo, a no depender de personas, a no depender de conexiones, a no depender de tu padre. Te estoy enseñando a depender de mí y de que yo soy quien te provee. Y así ha sido desde que yo llegué a este territorio, porque cuando el Padre te trae, te provee y te sustenta, y yo lo he visto. A mí no me ha faltado comida, no me ha faltado, porque yo llegué aquí con un solo par de zapatos y un solo par de sandalias, porque a mí se me robaron en Sincelejo los zapatos y sandalias que yo tenía allá, bolsos que yo tenía allá, a mí se me los robaron. Yo nada más me vine con un solo par de zapatos y un solo par de sandalias, y con eso, gloria a Dios. Y acá Dios me provió, me dio provisión de ropa nueva, de zapatos nuevos, de sandalias nuevas, o sea, y hablando a nivel material, pero a nivel espiritual, lo que Él me entregó y cómo me posicionó la respuesta, la palabra, perdón, cómo me posicionó a nivel espiritual dentro de mí, con esa sanidad que me dio en el entorno, con mi papá, con mi carrera y con el propósito de Él por sobre todas las cosas. Yo empecé a inspeccionar el territorio y empecé a conocer las familias, y el Señor empezó a llevarme a las familias que necesitaban de su palabra. Entonces, tal vez tú en el lugar donde estás, tú no estás entendiendo el por qué Él te llevó a ese lugar, pero te recuerdo, Dios te va a llevar a un lugar, pero a establecer su propósito en ti, si tú decides obedecerle. Y aunque no entiendas, obedécele, porque donde Él te llevó, Él no va a establecer tu voluntad, Él va a establecer su propósito a través de su vida. Y si para eso te tiene que llevar a menguar, a morir a tu carne, a tu voluntad, a tus propósitos, inclusive a tu propia carrera, que Él te la dio, que Él te dijo: por ahora no va, pero ahora quiero que mi propósito se lleve en tu vida a cabalidad. Así es. Entonces yo entendí que el evangelio no se trata de escenarios, se trata de obediencia. Y eso fue lo que aprendí en este proceso. Empecé a florecer en medio del desierto. Y florecer no se trata de lujos, no se trata de estar en escenarios grandes, no se trata de estar en plataformas a nivel mundial, a nivel de reconocimiento. Se trata de la obediencia, de que Él te conozca. Florecer es que puedas dar fruto, es que puedas llevar el evangelio a muchos lugares, es que el evangelio sea expandido. Y eso aprendí. Y en mi desierto yo empecé a florecer, a entender, a sanar, a ser confrontada, a ser exhortada, y todavía sigo en el proceso. Y en medio del proceso yo entendí algo. Esto nunca se trató de mí, de lo que yo quería, de mi voluntad, de mi deseo, de mis anhelos. Esto nunca se trató de mí. Se trató de Jesús siendo formado en mí. Y eso fue lo que el Padre estuvo formando a Jesús cada día más en mi vida, a través de pequeñas obediencias que yo veía pequeñas, pero para Dios eran cosas grandes. Entonces hoy te digo, tal vez está siendo difícil, tal vez no entiendes, o tal vez las cosas que te están pasando están siendo duras, pero recuerda, el lugar a donde Dios te lleva es necesario para que su propósito se cumpla. Él te va a posicionar, pero cuando dejes que Él te procese, recuerda algo: no soltamos cuando nos vamos, sino cuando llegamos al lugar y aprendemos. Un desierto no es castigo, es formación. Jamás va a ser un castigo el desierto que es producido por Dios. Siempre va a ser para formarte, para cuidarte, para preservarte. No te digo que ha sido fácil, ha sido muy difícil internamente, aunque externamente no se refleje, pero internamente ha sido un proceso bastante complejo para mi vida. Pero en medio de todo he aprendido a depender más de su gracia, he aprendido a depender más de su voz, de su instrucción. No estás perdido, estás siendo redireccionado bajo su voluntad y bajo su propósito. Si este testimonio de lo que tocó soltar,
porque me tocó soltar muchas cosas y aprendí a soltar y a no vivir de glorias pasadas y a saber que cada tiempo tiene su temporada, tiene su posicionamiento, tiene su proceso, tiene su sanidad. Entendí que las temporadas en las que Dios me ha introducido, todas me han llevado a conocerlo más, a depender más de Él. Así que este proceso es necesario en nuestras vidas. Soltar, aprender a obedecer. Espero que este video te haya ayudado y te invito nuevamente, porque vamos a retomar enfrentando mis heridas. Te invito a que te suscribas a mi canal y que puedas llegar a conocer más el Padre Celestial a través de estos videos y sobre todo a sanar eso que la mente calla, porque muchas veces hay heridas silenciosas que están gritando internamente dentro de nosotros que desconocemos, pero el Padre te va a llevar a la raíz de esa herida para que puedas enfrentarte a ellas y sanar. Él no solo busca tu salvación, Él busca tu restauración completa. Dios te bendiga, familia, y te espero en un próximo capítulo de esta serie que estamos retomando de Enfrentando mis heridas. Y esto fue Floreciendo en el Desierto.